providencia. Lo definimos, hablamos que la providencia incluye la preservación de Dios, su sostenimiento de todas las cosas. También habla de la concurrencia, o sea, la cooperación que Dios siempre, en todo momento, está como el que hace que todo funciona, está entrelazado con todo y que todas sus criaturas cooperan, pero cooperan voluntariamente y que hay una relación entonces de 100% Dios, siempre en su soberanía, y después 100% cada, cada persona que tiene una voluntad y tiene responsabilidad humana. Entonces, como resultado, hay algunas preguntas que se pueden surgir. Sí, muchas gracias por esa introducción a lo que vamos a hablar ahora. Entonces, por un lado, o sea, uno dice, si Dios es realmente soberano, entonces, ¿cómo es que los seres humanos tienen responsabilidad? Por otro lado, uno diría, bueno, si Dios es soberano, entonces no es responsable Él para todo el mal que pasa, si Él es lo que ordena todas las cosas. Y después, por el otro lado, entonces el ser humano, con su responsabilidad, si simplemente hace lo que estaba decreto, entonces tiene realmente responsabilidad. No nos absuelve de todo lo que hemos hecho. Entonces, hay este tema que tenemos que trabajar que tiene que ver con el mal y con la responsabilidad humana. Las escrituras no muestran a Dios haciendo directamente algo malo, sino ordenando que los actos malvados ocurren a través de las acciones voluntarias de criaturas morales. Las escrituras, recuerdan, ellos son nuestro estándar de verdad y nos explican la verdad aun cuando no lo podemos entender por completo. Las escrituras nunca culpan a Dios por el mal ni lo muestran como disfrutando del mal y nunca excusan al mismo tiempo a los seres humanos por el mal que hacen. Siempre hacen responsables a los seres humanos por ese mal. Entonces vemos que Dios está trabajando, pero la gente siempre es responsable. En ese caso, el faraón estaba responsable por endurecer su corazón. Entonces vamos a analizar más de estos versículos relacionados con Dios y el mal. Entonces Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y para nuestro bien. Pero Dios nunca hace el mal y nunca debe ser culpado por el mal. Sí. Entonces se ve claramente, especialmente en el caso de Jesús, que siempre está responsable la gente que lo crucificaron por crucificarlo, pero al mismo tiempo era de acuerdo con el plan que Dios hizo de antemano. Entonces, la responsabilidad siempre es humana. Dios culpa y juzga correctamente a las criaturas morales por el mal que ellos voluntariamente hacen. Nota que eso es importante, que aunque Dios lo ordena, las criaturas, los seres humanos, hacemos lo que hacemos voluntariamente. ¿Cómo funciona? No sabemos. No sabemos cómo la soberanía y la responsabilidad funcionan juntos, pero parecen contradictorios, pero no son contradictorios, es simplemente que Dios es más allá, muy poderoso y puede hacer cosas que no podemos entender con nuestras mentes finitas. Entonces tenemos también Isaías 66, 3. Sí, nota, el ser humano hace lo que hace porque ellos lo elijan voluntariamente. Entonces, el mal es real y no es una ilusión. Y nunca nosotros deberíamos hacer el mal,
ya que siempre nos va a dañar a nosotros y a otros. Sí, nota otra vez, el ser humano involucrado con otros seres humanos tenemos decisiones, podemos ayudar a otras personas. La forma que podemos ayudarlos y llevarlos a conocer a Jesús y a Dios va a ayudar para que ellos puedan vivir de una forma más santa, más de acuerdo con cómo Dios quiere, los va a salvar de la muerte y va a evitar un montón de pecados. Entonces, nuestras elecciones, otra vez, tienen resultados reales con consecuencias reales y nosotros podemos elegir para bien o para mal. Y esto no se entiende completamente. A pesar de todo lo que hemos hablado, llegamos al punto donde como seres humanos tenemos que decir simplemente que no entendemos cómo es que Dios puede ordenar que realicemos actos malvados y sin embargo responsabilizarnos por ellos sin ser Él mismo culpable. Entonces hay una pregunta también aquí si somos libres, que ya lo hablamos un poco en la parte del atributo de Dios de la libertad, pero mucha gente dice, tenemos libre albedrío y como eso no se traduce a inglés, como yo lo entiendo, normalmente lo usan gente que dice que nosotros podemos elegir lo que queremos y podemos elegir a Dios. Pero las escrituras nunca dicen que somos libres en el sentido que está fuera del control de Dios, pero sí somos libres en el sentido más amplio que cualquier criatura de Dios debe tomar decisiones y hace o sí toma decisiones voluntarias que tienen efectos reales. Bueno, espero que eso se entendió. En un rato vamos a hablar un poco más de lo de arminianismo. Yo, como entiendo, cuando el ser humano cayó completamente, es decir, que no retuvo ninguna facultad que lo permitía elegir a Dios. Esto no es doctrina católica. La doctrina católica, por ejemplo, dice que el ser humano no cayó completamente, sino que retuvo la habilidad de poder pensar y elegir a Dios. Los arminianos también piensan que el ser humano no cayó completamente, pero por las cosas que hemos leído, particularmente en Efesios 2, donde habla de que somos muertos y que somos bajo el poder de estos espíritus. Entonces, ¿qué vamos a elegir? O sea, podemos elegir lo que está dentro de nuestro alcance. Y en ese sentido somos libres para elegir. Pero una persona que solo tiene una naturaleza pecaminosa solo puede elegir el pecado. ¿Se entiende? De mayor y menor grados. Entonces, podemos elegir dentro del alcance de lo que somos. Ya hablé de que no soy libre para volar, porque no soy pájaro. Soy ser humano. Y entonces no tengo esa libertad. Soy limitado en términos de mi libertad al alcance de lo que puedo elegir. Entonces, no tenemos un libre albedrío para elegir cualquier cosa. Gracias a Dios, que cuando genera una nueva vida en nosotros, cuando nacemos de vuelta o de nuevo, entonces nosotros tenemos ese alcance de esa nueva naturaleza y podemos elegir lo que le agrada a Dios. Lo que dije no es cuando digo que la gente no regenerada tiene el alcance solamente para elegir el pecado, no quiere decir que siempre van a elegir lo peor. Sí, hay gente peor y hay gente que dentro del grupo de no regenerados parecen ser gente decente, pero todavía solo pueden elegir con los motivos de su corazón lo que no le agrada a Dios. Y Dios, en su gracia común, su gracia que ofrece a todas las personas, Él los preserva.
Bien, entonces hemos hablado de la providencia de Dios en términos de su preservación, hemos hablado de la providencia de Dios en términos de la concurrencia o la cooperación, y ahora vamos a hablar de la providencia de Dios en términos de su gobierno. Y se define de esta forma: Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo, y Él gobierna providencialmente o dirija todas las cosas para que cumplan sus propósitos. Bien, entonces vemos que Dios está gobernando sobre todo, gobernando para el bien de su pueblo, pero gobernando sobre absolutamente todo. Y Dios, en términos de su voluntad, ha revelado su voluntad moral y podemos conocerlo, pero su gobierno, este gobierno providencial, queda dentro de su voluntad secreta y realmente no lo vamos a poder entender. Simplemente vemos la evidencia de la Biblia y podemos confiar en esto, que Dios está en control, que nunca el mundo va a estar tan mal que Él no puede trabajar sus propósitos dentro de ese mundo. Entonces, dentro del gobierno de Dios, vamos a hablar de los decretos de Dios. ¿Qué es un decreto? Es un plan eterno de Dios mediante de los cuales, antes de la creación del mundo, Él determinó llevar a cabo todo lo que sucede. Vamos a hablar un poco de la acción humana o la responsabilidad humana. Nosotros somos siempre, como he repetido y como vimos versículos, somos siempre responsables de nuestras acciones, pero podemos elegir y entonces podemos hacer elecciones que son buenos o malos, que van a tener resultados buenos o malos y que también van a tener consecuencias buenos o malos. Por eso queremos obedecer a Dios, queremos obedecer a su voluntad moral y queremos hacer nuestras decisiones usando lo que Dios nos ha dicho y obedeciéndolo para que podamos tener consecuencias mejores. Nosotros, dentro de lo que podemos elegir, estamos mandados a orar. Y es un tipo de acción que tiene resultados definitivos y que cambia el curso de los eventos. Sí. Y en 1 Juan 5, recuerdan que dice que cualquier cosa que pedimos de acuerdo con su voluntad, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, no solo deberíamos orar, sino dentro de nuestra responsabilidad humana debemos elegir y debemos actuar. Los 18 y 2 Timoteo 2. Sí, notan que hay mandatos claros de Dios a nosotros para que nosotros anunciamos el Evangelio, para que todos lo puedan conocer. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. Entonces hay estos mandatos y deberíamos sentir esa confianza y actuar dentro de lo que es nuestra esfera de influencia. 2 Timoteo 2. Sí, esto es, o sea, dice Pablo, todo lo soporto, o sea, hago cualquier cosa. Si puedo ayudarlos para que puedan conocer a Jesús, entonces tendrán esta enorme oportunidad. Y esto es muy similar a Pedro, donde dice, mientras que yo tengo vida, nunca voy a parar de recordarles de lo que ya les he dicho. Entonces, hay que hablar, hay que hacer todo lo posible. Entonces somos, como seres humanos responsables, nosotros tenemos elecciones reales, tenemos resultados reales y consecuencias reales. Deberíamos orar, deberíamos decidir, deberíamos actuar. Y no entendemos exactamente cómo todo esto funciona, que nosotros somos responsables y que podemos actuar dentro de ese ámbito de responsabilidad humana del cual habla la Biblia, porque también existe la soberanía y no sabemos cómo los dos funcionan juntos, pero la Biblia afirma las dos cosas. Entonces la Biblia es verdad
creemos las dos cosas. No sabemos cómo funcionan juntos, pero aceptamos la Biblia como está escrito. Espero que se entendió eso porque debería hacerles sentir muy bien. Sí. Que podamos confiar en un Dios soberano, que nunca tiene ninguna cosa fuera de su control. Pero nosotros tenemos que vivir esta vida con nuestro pie sobre el acelerador, vivirlo al máximo para el Señor Jesús. O sea, 100% Dios y también nosotros involucrados con lo que Dios hace 100%. Totalmente activos, nunca pasivos. Entonces tenemos que, ante las situaciones del mundo, tenemos que recordar que no deberíamos tener miedo, sino confiar en Dios. Y hay un cuadro que mi mamá puso en, creo, mi habitación cuando era chiquitito. Era de un bote que tenía un señor en medio de una tormenta, un bote de esos de madera con velos, y estaba tratando de dirigir su barco en medio de la tormenta, pero detrás de él estaba Jesús con su mano puesto en su hombro. Es una ilustración, no es perfecta, pero Jesús está con nosotros y Jesús está acompañándonos en todo lo que puede pasar. Pero Jesús está animándonos, no para nunca, porque ustedes van a hacer algo significativo, como dice en Efesios 2:10. Ustedes son, cada uno, una obra que Dios está haciendo, una obra que Él ha planificado, y Él está dándoles todo lo que necesitan para que puedan cumplir todo lo que Él ha planificado para que ustedes hagan. Entonces son significativos para Dios y Él les ha dado buenas cosas para hacer, y tenemos que estar como Jesús en los asuntos o en los negocios del Padre. Y tenemos que estar agradecidos por todas estas cosas que suceden, porque lo podemos ver como regalos continuos de un Dios que quiere regalarnos cosas buenas. Y no existe tal cosa como la suerte o el azar. Creo que es una forma de hablar en el mundo común. No creo que es pecado decir, qué buena suerte que tuve. Pero ¿qué quiero decir? Qué bueno que pasó esa cosa, ¿sí? Pero no existe tal cosa como suerte o el azar. Bien, ahora vamos a hablar de la posición arminiana. Entonces, ¿cómo definen ustedes? Entonces, deberían entender que hay un grupo que piensa que el ser humano es básicamente autónomo y puede elegir a Dios. Eso es un arminiano. Ahora, los reformados pensamos que una vez que estamos regenerados, también deberíamos elegir a Dios, porque es la única cosa que podemos hacer, ¿sí? No, o sea, Juan 1:12 dice, pero los que lo recibieron, que creyeron en Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero dice Juan 1:13, no nacidos por voluntad humana, ni tu voluntad, sino nacidos por medio de Dios. Entonces Dios nos hace nacer y nosotros lo recibimos, le damos la bienvenida, le agradecemos y le elegimos continuamente, ¿sí? Bien, entonces los arminianos, esta es la definición, los que sostienen una posición arminiana argumentan que para preservar la libertad humana real y las elecciones humanas reales necesarias para la auténtica personalidad humana, Dios no puede causar ni planear nuestras elecciones voluntarias. Entonces, dicen, si no, seríamos como unos robots y hay que simplemente saber que somos libres para elegir a Dios. Entonces, estos versículos, los siguientes versículos citados, los usan como ejemplos de control providencial y dicen que son excepciones, o sea, los que ya citamos.
no describen la manera en que Dios obra ordinariamente en la actividad humana. Entonces, eso es lo que dicen los arminianos, que los versículos que dicen que hay soberanía y control de Dios no es la forma ordinaria que Él actúa. Y dice que la perspectiva que llaman calvinista, ¿sí? A veces hay mucha gente más calvinista que Calvino, pero dicen calvinista como reformado, dicen que esa perspectiva hace que Dios sea responsable para el pecado, que ya hablamos que Él nunca es responsable para el pecado. Y eso lo afirma la Biblia. Cuarto, dicen que las decisiones que Dios toma, entonces, no pueden ser decisiones reales. Y quinto, la perspectiva arminiana fomenta una vida cristiana, dicen, responsable, mientras que la perspectiva calvinista fomenta un fatalismo peligroso. Y espero que ustedes entiendan ahora que no es fatalismo, es simplemente decir, la Biblia afirma soberanía y responsabilidad humana, cómo funcionan, no sabemos. Arminianismo es racionalismo, no entienden cómo funciona, entonces hacen que Dios encaja dentro de sus mentes finitos. Hay reformados también, que es hiperreformados, que también son racionalistas, que hacen la misma cosa. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preocupaciones de la posición arminiana? Entonces, estos pasajes de las Escrituras son ejemplos inusuales o describen la manera que Dios obra de forma habitual y normal. Los ejemplos son numerosos y los hemos revisado. Y también son generales. Dice, Cristo siempre sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, esa es la respuesta a ese pensamiento arminiano. Segundo, la doctrina calvinista de la providencia de Dios hace responsable a Dios del pecado. Ya lo hemos hablado, pero mientras que en el ámbito humano puede ser difícil reconciliar el que Dios ordene acontecimientos con acciones voluntarias de agentes morales personales, la Biblia repetidamente afirma que ambas cosas son ciertas. Sí, hay que entender eso, es muy importante. La Biblia lo afirma, la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios, no podemos entender todo, lo aceptamos. La posición arminiana parece no haber mostrado por qué Dios no puede obrar de esta manera en el mundo, preservando tanto su santidad como nuestra culpabilidad humana. Entonces, pueden ser elecciones reales, las elecciones ordenadas por Dios. Otra vez, la Escritura es determinante. Y vemos lo que dicen las Escrituras, y cuando vemos que las Escrituras lo dicen, las Escrituras definen lo que es y lo que no es la realidad. Nosotros tenemos que rechazar a la racionalidad humana, que es un punto que hemos estado haciendo vez tras vez. Nunca deberíamos decir que nosotros juzgamos a Dios. Siempre es la Biblia que nos juzga a nosotros. Y entonces, cuando no entendemos algo, ¿sí? Y la Biblia lo afirma, entonces tenemos que entender que es perfectamente aceptable que nosotros no entendemos todo. La Biblia repetidamente indica que Dios obra mediante nuestra voluntad y nuestro poder para escoger y nuestra volición. Y siempre afirma que nuestras decisiones son decisiones genuinas, que tienen resultados reales y que estos resultados duran por la eternidad, que debería hacernos sentir
mucha responsabilidad de intentar de tomar las decisiones de acuerdo con lo que Dios ha revelado en la Biblia. También, como he indicado, los arminianos entonces limitan a Dios y lo juzgan. Entonces, decir que estas decisiones no son reales parece poner una limitación a Dios basada solo en la experiencia humana finita. Cuarto, una visión calvinista de la providencia fomenta un fatalismo peligroso. Esto es una falta de entender lo que realmente es la posición reformada. La objeción de que una noción calvinista de la providencia estimula un fatalismo peligroso no entiende la doctrina reformada de la providencia, que enfatiza el control soberano de Dios y la necesidad de obediencia responsable. Entonces, la posición reformada da más confianza y más actividad, porque cuando uno se sostiene como se debe sostener a esta doctrina, el fruto será una más amplia confianza en Dios en toda circunstancia, gratitud por todas las bendiciones de Dios y paciencia en toda clase de adversidad. Para mí es muy notable que los que son arminianos oran a Dios mucho antes de ir a evangelizar. Dicen, Dios, tú que puedes controlar todo, cambia sus corazones, ayúdanos a tener encuentros divinos con personas. Están pidiendo soberanía dentro del evangelismo, donde ellos creen que las personas deben elegir a Dios y están pidiendo a Dios que cambie sus elecciones. Entonces es medio contraintuitivo. Notan que la posición reformada es mucho más racional. Bueno, es cuando digo racional es que es bíblico y tiene sentido. Entonces, hay muchos beneficios de saber que nada cae fuera de los límites de los planes sabios y del amor de Dios y que podamos nosotros estar tranquilos en aceptar a lo que Dios ha hecho. Hay también más preocupaciones, objeciones del lado reformado hacia la posición arminiana. Entonces, uno reformado tiene que preguntar a los que son arminianos, entonces, si ustedes realmente creen eso, lo que creen, ¿sí? Que cada persona tiene la posibilidad de elegir lo que quieren sin ninguna interacción de Dios, entonces, ¿cómo puede ser que Dios conoce el futuro? Y los arminianos responden que, primero, Dios no puede saber los detalles de las decisiones humanas futuras, mientras que otros dicen que Dios sabe el futuro porque puede ver el futuro, no porque haya planeado o impulsado lo que sucederá. Entonces hay esas dos respuestas arminianos. Entonces, primero, que Dios no sabe todos los detalles de las decisiones humanas futuras. Esa primera respuesta radicalmente cambia el concepto de la omnisciencia divina, o sea, un atributo de Dios, que dice que Dios no puede saber, y su inmutabilidad, porque entonces si Dios no sabe y algo pasa, Dios tiene que aprender, y entonces cambia esa doctrina. Y parece que docenas de pasajes bíblicos lo niegan claramente. La segunda contrarrespuesta de los arminianos, que dice que Dios sabe el futuro porque puede ver el futuro, no porque haya planeado o impulsado lo que sucederá. Nota que esa segunda respuesta no deja libres nuestras decisiones de la manera en que los arminianos desean que sean libres. Si nuestras futuras decisiones son conocidas, están fijas y, como resultado, son predeterminadas.
por algo, sea el destino o el inevitable mecanismo de causa y efecto del universo, y si están fijas, entonces no son libres en el sentido arminiano. Entonces, los dos contraargumentos arminianos no tienen sentido. También hay una preocupación del parte reformado que desde una perspectiva arminiana, ¿cómo puede existir el mal si Dios no lo quiere? ¿Sí? Si el mal sucede a pesar del hecho de que Dios no quiere que sucede, parece negar la omnipotencia de Dios. Él quiso prevenir el mal, pero no pudo lograrlo. Entonces, la respuesta arminiana común es decir que Dios pudo prevenir el mal, pero decidió permitir la posibilidad del mal a fin de garantizar que los ángeles y los seres humanos tuvieran la libertad necesaria para tomar decisiones significativas. Ahora, esto no es una respuesta satisfactoria, porque si las decisiones deben incluir la posibilidad de decisiones de pecado a fin de ser reales, eso implicaría que Dios tendría eternamente que permitir la posibilidad de decisiones de pecado en el cielo, dando por sentado que tendremos decisiones genuinas en el cielo. Y más problemático que esto es la cuestión de las decisiones de Dios. O sea, las decisiones de Dios no son reales puesto a que Él no puede hacer el mal, o las decisiones de Dios son reales si existe la posibilidad de que Él pudiera algún día escoger hacer el mal. ¿Ven los problemas? Ambas implicaciones son incorrectas y por resultado proveen buena razón para rechazar la posición arminiana de que las decisiones reales deben dar lugar a la posibilidad de escoger el mal. Pero esto nos pone de vuelta en la cuestión anterior para la que no parece haber respuesta satisfactoria en la posición arminiana. ¿Cómo puede existir el mal si Dios no quería que existiera? Entonces hay una otra preocupación reformada hacia la perspectiva arminiana. Si es cierto lo que dicen ellos, los arminianos, ¿cómo podemos saber que Dios triunfará sobre el mal? ¿Están siguiendo todo esto? Sí. Si todo el mal que hay ahora en el mundo llegó al mundo, aunque Dios no lo quería, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios al final triunfará sobre el mal? O sea, Dios dice en la Biblia que Él triunfará sobre el mal, pero si no pudo evitar que entrara en su universo y lo malo se metió contra su voluntad, y si no puede predecir el resultado de ningún acontecimiento futuro que incluya decisiones libres, ¿cómo podemos estar seguros de que la declaración de Dios de que triunfará sobre el mal es verdad en sí misma? Entonces, estas últimas dos objeciones respecto al mal nos hacen dar cuenta de que si bien podemos tener dificultades en pensar en el punto de vista reformado de que el mal es ordenado por Dios y está completamente bajo el control de Dios, hay dificultades mucho más serias con la noción arminiana de que Dios no ordena el mal o que Dios ni siquiera lo dispuso y por consiguiente no hay seguridad de que esté bajo el control de Dios. Entonces, mira la diferencia en las dos posiciones, porque las dos posiciones tienen preguntas sin respuesta, cosas que no podemos entender.
Entonces, puesto que somos finitos en nuestro entendimiento, inevitablemente tendremos algunas preguntas sin respuestas en cuanto a toda doctrina bíblica. Sin embargo, en este asunto, las preguntas que los reformados y arminianos deben dejar de contestar son muy diferentes. Por un lado, los calvinistas deben decir que no saben la respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo puede Dios ordenar que hagamos el mal voluntariamente y sin embargo que no se le eche a Dios la culpa por el mal? Y segundo, ¿cómo Dios puede impulsarnos a elegir algo voluntariamente? A los dos, los reformados dirían que la respuesta se halla, en cierto modo, en el concepto de la infinita grandeza de Dios. O sea, Dios puede hacer cosas que nunca vamos a entender. Y eso es razonable. Y Él puede hacer cosas mucho, mucho más allá de cualquier cosa que podamos entender cómo funciona. Entonces, en el conocimiento del hecho de que podemos hacer mucho más, Él lo puede hacer mucho más de que jamás pensaríamos posible. Así que el efecto de estas preguntas sin respuestas de la posición reformada es aumentar nuestro aprecio de la grandeza de Dios. Okay. La posición arminiana no va a ser así. Por el otro lado, los arminianos deben dejar sin respuesta preguntas respecto al conocimiento de Dios del futuro, tales como ¿por qué permite el mal siendo que es contra su voluntad? ¿Y realmente triunfará sobre el mal? No resolver estas preguntas tiende a disminuir la grandeza de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia y la absoluta confiabilidad de sus promesas para el futuro. Estas preguntas no contestadas tienden a exaltar la grandeza del hombre, su libertad para hacer lo que Dios no quiere, y el poder del mal, porque viene y se queda en el universo aunque Dios no lo quiere, y todavía más, al negar que Dios puede hacer criaturas que tengan decisiones reales y que son, sea como sea, impulsadas por él, la posición arminiana parece disminuir la sabiduría, el poder de Dios el Creador. Entonces, eso viene de Grudem, de su doctrina bíblica, y me pareció fabuloso, porque son pensamientos, o sea, él está diciendo simplemente esto es lo que significa la posición arminiana, esto es lo que significa la posición reformada, y tiene mucho, mucho más sentido la posición reformada, no solo en la evidencia bíblica, sino que trae muchos problemas la posición arminiana con lo que dice la Biblia respecto a los atributos de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, al final, cuando hablamos entonces de la providencia, recuerdan que la providencia incluye la preservación, la concurrencia o la cooperación de Dios con todo y el gobierno de Dios. Nosotros simplemente podemos decir, bueno, no entiendo cómo funciona, pero entiendo lo que dice la Biblia. Te adoro, Dios, porque has hecho tanto, tan maravillosamente. Y nosotros debemos aprovechar plenamente de la soberanía y la providencia para confiar en Dios y tener fe, porque es un Dios que realmente sabe lo que está haciendo cosas sabias, que está llevando todo a una conclusión, toda la historia a una conclusión que nosotros entonces debemos aprovechar plenamente de nuestra responsabilidad humana para ser diligentes en todo lo que hacemos. Entonces, aunque no entendemos cómo el lado de soberanía o providencia y el lado de responsabilidad humana funcionan juntos de alguna forma, sí funcionan juntos, Dios lo sabe y podemos confiar que Dios tiene todo
bajo control y que nosotros debemos admitir que somos limitados, finitos y está bien porque somos criaturas y no somos Dios. O sea, yo no lo entiendo completamente, pero sí entiendo lo que la Biblia dice y yo lo acepto. Hay un versículo fabuloso en Jeremías, creo, 29:13, dice, busca. Y si buscas de corazón a Dios, encontrarás su responsabilidad humana. ¿Qué está diciendo? Todo ser humano, hay un mandato. Dios está diciendo, búscame de corazón. Es su responsabilidad. Si me buscan de corazón, me encontrarán. Eso es responsabilidad humana. Sí, yo creo que es simplemente decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que realmente creo, esto es lo que dice la posición reformada, y hay un montón de argumentos aquí. Yo una vez hablando con un arminiano, me dijo, oh, tú suenas como arminiano, porque no fue la posición reformada que él estaba esperando escuchar, porque él estaba esperando escuchar una posición súper requete, hiper calvinista, ¿sí? Y yo dije, no, soy reformado, porque yo creo en la soberanía y yo creo en la responsabilidad humana. Las dos funcionan juntos, no sé cómo, pero uno puede explicarles. Y creo que Grudem está dándonos una buena forma de hablar con ellos. Entonces, como yo lo entiendo, y ustedes que crecieron hablando español lo entienden mucho mejor. Pero, por ejemplo, creo que escuché a un pastor metodista una vez diciendo, tenemos libre albedrío. Para mí es simplemente la libertad para elegir y debemos elegir. Entonces todos deberíamos usar nuestro libre albedrío. Lo que yo estaba diciendo es que nuestra libertad para elegir siempre está limitada y está limitada al alcance de lo que podemos elegir. Entonces una persona que tiene su facultad de voluntad y de decisión y de elección dentro de una naturaleza pecaminosa, solo puede elegir pecado. Está limitado por el pecado. Entonces, una persona que solo tiene una naturaleza pecaminosa, solo puede elegir lo que no le agrada a Dios. Es decir, va a hacer lo mismo que Adán y Eva. Le van a decir, chao Dios, no tengo fe en ti, no puedo confiar en ti. Entonces, una persona que tiene una naturaleza pecaminosa nunca puede elegir a Dios ni a lo que Dios quiere. Por eso necesitamos ser regenerados, necesitamos nacer de nuevo, como dijo Jesús. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y lo que quiere el Espíritu siempre está en contra de lo que quiere, lo que dice Pablo, la carne. Entonces, pero tenemos esa nueva vida, esa nueva naturaleza que se llama espiritual o la naturaleza regenerada. Y eso sí puede elegir a Dios, sí puede elegir a lo que Dios le agrada. Y como consecuencia, ahí viene lo que hablamos antes de la teología de santificación. Hay dos cosas que siempre hay que hacer. Hay que decir no al pecado y sí a Dios con nuestra naturaleza nueva. Es decir, como lo dice Pablo, hacer morir esa naturaleza pecaminosa y hacer vivir esa naturaleza nueva. O sea, desvestirnos de la naturaleza pecaminosa y revestirnos de la naturaleza nueva. O sea, solo podemos elegir lo que es posible para que elegimos y eso es libertad para elegir lo que son. O sea, estamos limitados siempre en nuestras elecciones por el alcance de nuestras posibilidades. Bien. Sí, cada persona rebela contra Dios. Uno piensa de David que dijo, creo que es, no sé dónde está, creo que es en el Salmo 51 que dice, estuve pecado desde mi concepción, algo así, estuve pecaminoso desde mi concepción.
Y esa es la realidad. Solo Adán y Eva. Esto tiene que ver con algo que Agustín hablaba de la habilidad humana. Entonces, Agustín dijo, en la creación, Adán y Eva tuvieron la habilidad de no pecar y la habilidad de pecar. En latín es posse pecare y no posse pecare. Entonces, en la caída, ¿qué pasó? La habilidad humana para no pecar desapareció y solo pudo pecar. Non posse non pecare. Y después, con la venida de Cristo, Él ofrece a todos esa posibilidad de tener una nueva naturaleza. En la nueva naturaleza que recibimos, otra vez, somos como Adán y Eva, que es, podemos pecar en nuestra naturaleza pecaminosa o podemos no pecar en nuestra naturaleza nueva. Y por eso estamos esperando a Jesús que vuelve, porque cuando vuelve vamos a ser resucitados y vamos a ser como Él es y no vamos a tener nuestra naturaleza pecaminosa y vamos a vivir en una existencia de non posse pecare. No puedo pecar. Solo puedo elegir lo que Dios quiere y eso es lo que queremos. No queremos luchar esta batalla contra el pecado porque es una batalla campal. Sí, siempre somos nosotros responsables. O sea, yo soy responsable por mi pecado, siempre. Sí. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio. Ahora, voy a describir un poco cómo yo lo percibo, ¿sí? Una oración nos salva, ¿sí? Hay mucha gente que ha orado una oración, Señor Jesús, sálvame, estoy arrepentido de mis pecados, quiero que tú me salvas, quiero que seas Señor de mi vida, quiero que me llevas al cielo. Pero después van y hacen lo que les da la gana, porque dicen, soy salvo y ahora puedo hacer lo que me interesa, puedo seguir viviendo como viví. Entonces, oraciones nos salvan, pero oraciones son buenas. ¿Por qué? Porque anuncian las verdades del Evangelio. Entonces nosotros, como reformados, tenemos que anunciar las verdades básicas del Evangelio que necesitan saber todas personas y necesitamos hacerlo a todas las personas porque no sabemos quién está realmente salvado. Solo Dios sabe eso. Vemos los que están en la iglesia, pero hasta los que están en la iglesia pueden no estar salvados. Entonces seguimos anunciando el Evangelio. Entonces, una persona arminiana hace, por ejemplo, los bautistas del sur en los Estados Unidos siempre terminaban sus cultos con un llamado a las personas. Entonces decían que los bautistas salvaban a la gente y después la gente eventualmente iba a una iglesia reformada y aprendía mejor. Entonces, el punto es que es bueno explicar quién es Jesús y cuáles son esas verdades básicas. Yo no tengo mi billetera aquí, pero en mi billetera yo escribí uno de esos folletos famosos. Entonces, por un lado puse ciertas verdades básicas, por el otro lado escribí mi propia oración y cuando hablo con alguien y parecen interesados, les digo, aquí, toma esto y tienes Biblia en tu casa, anda y lee Juan 3, después lee Juan 1 y sigue leyendo todo Juan. Lo que quiero decir es que las iglesias que son arminianas hacen llamados, piden a la gente que venga. Si esa gente realmente, de punto de vista reformada, es regenerada, ellos van a responder con fe. No hay ningún problema, ¿sí? Pero si les aseguran la salvación por una respuesta que no viene de una vida regenerada, ese es un problema. Sí, ese es lo que creo que es el problema reformado con las aseguranzas que dicen que uno porque respondió alguna vez o yo cuando tuve 6 años, no sé por qué esto pasó en California, pero mi mamá siempre oró conmigo y eso fue muy bueno, pero yo
entendí eso de aceptar a Jesús en mi corazón, que tenía que hacerlo. Entonces dije a mi mamá, debo y quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces mi mamá me hizo repetir alguna oración. Ahora, yo no sé si estuve salvado en ese momento. Sigue haciendo un montón de cosas no muy buenos, ¿sí? En algún momento pienso que sí, la verdad del Evangelio fue real en mi vida, que veo los resultados en mi vida y veo la confianza, entonces, lo que la Biblia dice de mi salvación. Entonces, lo que es una respuesta larga a lo que tú preguntaste, pero no estoy en contra de la gente que vaya y que anuncia verdades básicas de la Biblia. Siempre debemos hacer saber Juan 3:16, Juan 1:12, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 8:1, sí, sigue Romanos, sí. Queremos comunicar esos versículos a la gente para que tengan la oportunidad de arrepentirse y confiar. ¿Qué es la fe? La fe no es una aceptación intelectual, porque los demonios saben y no creen. La fe incluye una recepción o respuesta positiva, el querer, el ver eso como positivo, todo lo que hace Dios en Cristo Jesús. Pero más que eso, es una confianza personal donde nosotros decidimos depositar toda nuestra confianza solamente en Jesús y no en nuestras acciones, y que nunca jamás nosotros podemos actuar de tal forma que Dios va a ser agradado para salvarnos. Solo Cristo ha hecho eso. Entonces, solamente en Cristo debo poner mi confianza como Salvador, pero también debo seguirle como Señor, que implica que tengo que arrepentirme continuamente. O sea, decir, mira, todos ustedes allá en la congregación, esto es lo que dice la Biblia. Más les vale que tengan confianza solamente en Jesús. Y también hay una oración. Esto es como ¿viste? Como uno oraría una oración arminiana. Jesús, quiero aceptarte en mi corazón. Si no está completamente mal, porque hay versículos como Juan 1:12. Pero lo que yo ayudaría a una persona es a orar algo más similar a: Señor Dios Padre, yo sé que no hay nada que puedo hacer ahora, en el pasado o en el futuro. No hay absolutamente nada que puedo hacer para agradarte, que siempre he hecho lo que es pecaminoso. Pero tú dices, Señor, que tú crearás una nueva vida. Entonces te pido que me das esa fe, y quiero decirte que yo confío solamente en tu Señor Jesús para mi salvación, para salvarme, para cuidarme, para preservarme, y que quiero seguirlo en mi vida. Quiero arrepentirme de mis pecados, quiero dar la vuelta siempre de mis pecados hacia ti, y quiero que tú me ayudas para que pueda hacer eso. Y quiero vivir esperando la venida de Jesús, y te pido que por favor me llevas a vivir con Jesús para siempre, para la eternidad en el cielo. Ves que es una oración un poquito diferente, no salva tampoco, porque uno tiene que confiar, ¿sí? Y la confianza, como dije antes, es la fe, es la mano vacía recibiendo el regalo de Dios, que incluye la fe, o sea, y respondemos con fe. O sea, como dice Romanos 8, porque es por gracia que somos salvados por la fe, y esto no de ustedes mismos, es un don de Dios, sí, algo no por decisión humana, sí, sino por obras, para que nadie se jacte. O sea, para mí el Evangelio es extraordinario, es una pasión.
quiero conocerlo más, quiero entenderlo más, quiero estudiarlo, deberían leer Grudem o Burkhoff sobre la fe y sobre la regeneración. Es bello. Ese es Teología Sistemática 2.